En referencia a lo del espacio compartido, usted habló de un espacio compartido con y sin receptáculo, dependiendo de los modos, para que nos explique un poco esa diferencia, para poder comprender los dos modos. Ya, decíamos que el espacio compartido es el espacio de la objetividad. Espacio de la objetividad porque es el punto de llegada de la referencia del decir del conocedor. Eh, si, bueno, habrá siempre que volver a los ejemplos. Si decimos, por ejemplo, que el presidente actual de República Dominicana es Abinader, ¿cuál es el espacio compartido? República Dominicana. Yo estoy hablando de República Dominicana. Si decimos que el ejemplo de Tomás, en el caso del modo segundo, que la ceguera está en el ojo, ¿cuál es el espacio compartido? El ojo, donde está la ceguera del ciego. Es el espacio el cual compartimos como comunicador, yo que hablo, y como receptor de comunicación, aquel que escucha, aquel a quien yo le digo, mira, la ceguera está en el ojo, vive compartiendo el espacio de referencia del cual yo estoy hablando, porque si no, no sabe de qué yo le estoy hablando. Tiene que saber dónde llega la referencia. Si yo estoy hablando y digo que Superman salió de Krypton siendo niño, tiene que ubicarte en un espacio compartido que no es el espacio en el cual vivimos. Tú como oyente y yo como hablante nos estamos comunicando y estamos compartiendo el mismo espacio de conocimiento, porque si no, si tú estás en otro espacio, de repente yo digo Superman vuela a la velocidad de la luz y tú dices, ¿cómo va a volar si no existe? Entonces tú te fuiste a otro espacio, te fuiste al espacio de la verdad objetiva, que es el mundo en el cual estamos. Pero si tú te metes en el mundo del espacio ficción, entonces estamos compartiendo en el diálogo, en la reflexión, un espacio de referencia. De ahí si por ejemplo yo digo, mira que yo me siento mal, es posible que ese sentimiento de malestar no exista en el espacio compartido fuera del hablante, pero tú como oyente tienes que llegar al espacio al cual yo me estoy refiriendo. Y si tú no llegas, entonces no nos estamos comunicando, no nos estamos entendiendo, no hay comunidad, unidad de comunicación, no hay comunicación. Tú estás en otra cosa distinta a la que yo estoy diciendo. Entonces, ¿dónde se da el espacio compartido? En la comunicación. Adelante. El espacio compartido se da en la comunicación. Y normalmente cuando hablamos de realidad objetiva, el tomismo, el aristotelismo, ¿cuál es el espacio compartido de Aristóteles y de Tomás de Aquino? El mundo de la naturaleza, el mundo en el que vivimos, no es el mundo de la ficción, sino el mundo de la realidad sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Donde existen las cosas con su propia existencia y su propia independencia. Si yo te digo que me siento mal, puede ser una verdad, pero no es un espacio, no es el espacio de Tomás, ni es el espacio compartido de Aristóteles, porque ellos se refieren a entes, a esencias, a sustancias, a cosas. Y de repente yo te estoy llevando al espacio de mi sentimiento cuando yo te digo que me siento mal. O si yo digo, por ejemplo, que tengo deseo de viajar, puede ser verdad, pero el espacio que tú estás compartiendo conmigo no es el espacio de las esencias, de las sustancias
que reciben las 10 categorías, que reciben los 10 predicables. Entonces, en principio, el espacio compartido lo encontramos en la comunicación de los hablantes, cuando hay comunicación, cuando se están entendiéndose en lo que están diciendo. Entonces hay un espacio compartido. Ahora, cuando hablamos de la filosofía realista en la que estamos, Aristóteles, Tomás, ente y esencia, el espacio compartido es un espacio metafísico, físico. Es el espacio de los entes, de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de la gente, etc. Ahora, ese espacio del cual hablamos existe o con entes referidos o con entes no referidos. Pero, o sea, el espacio tiene receptáculo. ¿Qué es un receptáculo? El ente que recibe. El receptáculo es un receptor. Si yo digo, los seminaristas me escuchan, ¿quién recibe mi predicado de seminarista y mi predicado de escucha? Ustedes son los receptáculos que en el espacio de las esencias, de las existencias, de los entes, reciben el ser seminarista. Cuando yo digo los seminaristas me escuchan, y reciben como propietario el ser oyentes de la palabra del profesor Martín. En ese sentido, si no existieran los seminaristas oyéndome, y yo digo, por ejemplo, los obispos me escuchan, entonces no existe un receptáculo que le dé verdad a lo que yo estoy diciendo. Es falso. Es verdad que los seminaristas están oyendo mis clases. ¿Por qué? Porque hay esencia y existencia, hay ente. Estamos hablando del ente de la realidad de Tomás y Aristóteles, de la naturaleza, de los hechos. Hay entes que reciben esa predicación. Si decimos la ceguera está en el ojo, entonces, o si hay un seminarista ciego, yo digo, la ceguera de ese seminarista está en los ojos, ¿dónde está el espacio del cual estamos hablando, con el cual nos estamos comunicando? En el ojo del ciego. ¿Y qué decimos que no existe? ¿O qué decimos que existe? Porque esa es la trampa. Decimos que existe la ceguera. La ceguera se encuentra como si existiera en el ojo del ciego. Y es falso. No hay algo que se llame ceguera en el ojo del ciego. Como no hay algo, porque la ceguera no es algo, no es esencia ni existencia, no es algo que tú le puedas sacar al ojo. Mira, le sacamos un poquito de ceguera, porque eso no existe. Si algo se pudiera sacar, sería la vista, no la ceguera. La ceguera es la ausencia de vista. Entonces, cuando entonces hablamos que el espacio compartido hay ceguera o hay ausencia de Superman o hay ausencia del Papa Francisco o cualquier cosa que yo niegue de este mundo, ¿qué me objetiviza esa verdad que yo estoy diciendo? Ya no el receptáculo. ¿Por qué? Porque no hay el no Superman, no existe. De que mira, como hay una piedra, aquí está la ausencia de Superman o la ausencia del Papa Francisco entre nosotros. Como hay una butaca entre ustedes y ustedes tienen sus compañeros al lado, no existe entre ustedes que mira, aquí sentada conmigo está la ausencia del Papa Francisco. De hecho, la ausencia del Papa Francisco está en todas partes. No está ubicada como un receptáculo que recibe las 10 categorías. En otras palabras, hay dos formas de verdad objetiva. En el primer modo sería un espacio sin receptáculo, pero el espacio está ahí, del que yo estoy hablando, el cual se corresponde, el dicho, lo que yo estoy diciendo, con el hecho. ¿Cuál hecho? La ausencia en el espacio. Si ese espacio no existiera, ¿dónde estaría esa ausencia? ¿Dónde está la ausencia del Papa Francisco? Si yo digo, mira, el Papa no vino ¿a dónde? Bueno, no vino a muchas partes, pero ya yo al decir muchas partes estoy creando un espacio. Pero si yo digo no vino a la misa esta mañana allá en el Vaticano, cuidado,
que puedo estar diciendo una falsedad, porque sí vino. Entonces, el espacio me garantiza la verdad. Ahora, ese espacio o me garantiza con la presencia, que es el receptáculo de las 10 categorías, o me garantiza con la ausencia, cuando lo que yo digo se corresponde con la ausencia del decir. Me garantiza que lo que yo estoy diciendo es verdad. Por la ausencia del receptáculo en ese entorno, en ese ambiente de referencia. Entonces el espacio compartido es aquel que me objetiviza la verdad de lo que yo estoy diciendo. Yo le decía que hay 3 espacios. Un espacio que es el del sujeto. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos: el sujeto hablante, el objeto conocido y las mediaciones, que son las imágenes y las ideas. Hay 2 tipos de mediaciones: la del entendimiento, que no tienen los animales, y la de las imaginaciones o fantasías y recuerdos, que sí tienen los animales. Esas son las mediaciones. Pero además de las mediaciones está el sujeto conocedor, hombre o animal. Y además del sujeto conocedor existen las cosas conocidas. Entonces, hay 3 espacios. El espacio del sujeto, primer elemento, el que conoce. Si no hay conocedor, si no hay conocedor, no hay conocimiento. El espacio de los objetos, que es del que estamos hablando, donde el objeto puede estar presente como receptáculo o ausente como objetivizador de la verdad de lo que yo estoy diciendo. Dice Tomás, cuando no hay receptáculo, ¿por qué es ente? Porque hay verdad en la proposición. ¿Y por qué hay verdad? Porque hay adecuación entre el dicho, que es, digámoslo así, espacio intermedio, porque el que dice es el sujeto, pero no es lo dicho, y el decir, o sea, y sobre lo que se habla, el objeto. Hay correspondencia entre el dicho y el hecho. ¿Cuál hecho? El espacio compartido del que estamos hablando, el espacio de referencia, que para Tomás y Aristóteles, como estamos en el realismo, es el espacio de los entes, el espacio de la naturaleza, el espacio de las cosas, el espacio donde estamos nosotros, el seminario, la gente, etc. Yo ahorita hablaba de un espacio virtual, pero el espacio virtual, porque estamos dando la clase virtual, supone la presencia de los objetos, porque si ustedes desaparecieran, yo puedo tener un espacio virtual ficción, como mis hijos cuando están jugando, y esos juegos le crean espacios virtuales que no se corresponden con el mundo que le llamamos no virtual, realidad no virtual, que sería el mundo de la naturaleza, el mundo de los artificios, el mundo de los hechos. Entonces, la realidad virtual, de alguna forma, en el caso nuestro, implica la realidad, el espacio compartido que le llamamos óntico, el espacio de la objetividad. Si aparecieran muñequitos, pues lógicamente que ya no habría objetividad, habría un espacio virtual, pero no habría conocimiento a lo Aristóteles y Tomás. Sería más bien como imitar nuestras imitaciones mentales. Bueno, no sé si la explicación complica o resuelve, pero son temas, ¿verdad?, sobre lo que siempre hay que volver para enriquecernos. Adelante. Tenemos otro. Dice, ¿cómo debemos llegar al conocimiento de las cosas? En el sentido de la mediación. Eso, bueno, la pusimos ahí en el sentido de ver las diferentes mediaciones que usted ha dicho. Repite desde el principio. ¿Cómo debemos llegar al conocimiento de las cosas? Es un sentido mediativo, lógicamente. Como buscando una metodología, ¿no?
¿Cómo debemos llegar al conocimiento de las cosas? Por ejemplo, partiendo de los ejemplos, si yo digo, por ejemplo, que ustedes están ahí sentados y usted me dice, partiendo de las mediaciones, si yo no tengo el conocimiento de qué son ustedes y qué es sentado y qué es oyendo, yo no puedo hablar. No puedo hablar de eso. El niño nace sin conocimientos. Yo no puedo decir que la ceguera está en el ojo si yo no sé lo que es un ojo y no sé lo que es ceguera. Los médicos hablan de medicina. ¿Cómo llegaron? Bueno, llegaron estudiando, haciendo exámenes, oyendo a sus profesores, investigando libros. Normalmente se hablan de 3 elementos. La UAS habla de 3 elementos que son metódicos. Dice que el aprendizaje de los muchachos se da gracias a 3 vías. Dice investigación, docencia y extensión. Investigación porque el muchacho tiene que buscar en la biblioteca, internet, leer. Docencia porque oye a sus profesores. Y extensión porque entra en el mundo a vivir la experiencia. Entonces tenemos ahí esas 3 vías de alimentar el aprendizaje y el conocimiento. ¿Cómo llegó a tener el médico la medicina que yo, Martín Astacio, no tengo? Porque el tipo, gracias a la extensión, a la docencia y a la investigación, digamos, como diría Mateo Andrés, asimiló, construyó lo que se llama ese cuerpo conceptual que le permite ver el mundo médicamente. Eso que decimos del médico lo podemos decir del abogado. Y ven acá, ¿cómo que tú sabes tanto de leyes? ¿Y cómo es tú que ves un robo y sabes cómo resolverlo a nivel de justicia, de policía, de condena, de liberación? ¿Cuánto le cabe, cuánto no le cabe? ¿Cómo tú sabes todo eso? Bueno, el tipo es abogado. Y eso que se metió en la universidad a aprender eso. ¿Cómo aprendió eso? Docencia, extensión, investigación. Ahora, yo estoy hablando del conocimiento profesional, pero ¿y cómo yo aprendí que el pan que yo como en la mañana se llama pan y que también se llama comida? Que un perro es un animal, que una manzana es una fruta. ¿Cómo yo aprendí todo eso? Bueno, porque así como una persona entra en la universidad a aprender, los niños cuando nacen entran en la universidad de la vida. Y Aristóteles le llama eso inducción. Comienzan un proceso de inducción. ¿Qué es inducción? Aprendizaje, construir conocimientos, construir, viviendo este mundo. Eso sería la extensión, oyendo los medios de comunicación, a sus padres, a sus profesores, a su maestro, a sus amiguitos. Eso, en el proceso de socialización, los sociólogos le llaman a eso los agentes de socialización. Bueno, los agentes de socialización son los profesores y por lo tanto son los docentes. El niño oyendo a sus amiguitos, a sus padres, a sus maestros, en la iglesia, al que predica, va poco a poco aprendiendo que aquel se llama Juan, que la gente se llama gente, que estos animales se llaman perros, que esto se llama piedra, que aquello se llama vaca. Los maestros nos interpretan el mundo. Y así como los docentes en la universidad le interpretan el mundo a los profesionales, ¿cómo le llaman los sociólogos? Los agentes de socialización le interpretan el mundo a los niños que comienzan a aprender. Nosotros, no queriendo ser profesores, nos convertimos en docentes, metafóricamente hablando, alegóricamente hablando, ¿no? Nos convertimos en docentes del niño cuando nace. Entonces el niño nace en un mundo donde hay miles de profesores que le interpretan el mundo, donde él tiene unos sentidos
para hacer extensión, que es la experiencia. Él vive en el mundo. Entonces, junto con lo que la gente le dice y lo que él va viviendo, que se convierte en recuerdos, esos recuerdos se acumulan y se convierten en experiencia. Entonces, junto con la interpretación que me dan los padres, porque no solo vivo, sino que oigo la enseñanza de la cultura tradicional que se me va transmitiendo a través del lenguaje, y en caso, si me convierto en investigador, leo libros de cuentos, leo paquitos, periódicos, boletines, veo imágenes, figuras, que me sirven, en la medida que yo lo busco, me sirven también de investigación. Ahí tenemos los tres elementos de la cual habla nuestra UAS y que de alguna forma están implícitos en Aristóteles. Para uno hacer la inducción, llegar al aprendizaje, crear ese cuerpo de conocimiento, se llega a través de las vivencias del pasado, la extensión, a través de la enseñanza, de la colectividad, la docencia, y a través de la investigación, la búsqueda, lo deseo de aprender y entender cosas, hacer preguntas, leer cosas. Entonces, así poco a poco se va construyendo. Ahora bien, cuando tú dices, mira, los seminaristas están sentados, hay una correspondencia entre lo que yo estoy diciendo, que me vino por inducción, por aprendizaje, y la realidad de ustedes allá sentados, independientemente de lo que yo diga. Entonces hay una correspondencia entre el dicho y el hecho. ¿Dónde se encuentran los seminaristas sentados? En mi decir y en el plano de la objetividad compartida. Entonces, tiene que haber una correspondencia vista por el sujeto, tiene que haber una correspondencia entre el dicho y el hecho, entre la realidad compartida, el espacio de la objetividad y la palabra semiótica, que me significa o me refiere esa realidad. Entonces tiene que haber una correspondencia que me garantiza, vista por el conocedor, intuida por el conocedor, que me garantiza el conocimiento de una realidad. Bueno, bien. Adelante. Bueno, profesor, más vale preguntar que ignorar, ¿verdad? Entonces, en el caso de usted como profesor hacia nosotros, si usted no quiere adentrar a nosotros a una realidad, como en el segundo modo Santo Tomás explica, bien, voy a poner un ejemplo un poco sencillo. El profesor Martín Acacio quiere adentrar a los seminaristas del Santo Tomás a vivir un hecho que pasó en la cancha, ok, con uno de los compañeros, bien. Entonces, el espacio en el que pasó el hecho puede ser imaginado por el profesor. Eso puede ser cierto o falso. Ahora, si los seminaristas no conocen la realidad o el hecho que sucedió, usted está tratando de que nosotros nos adentremos a lo sucedido, ¿verdad? Ahora, como digo, disculpen mi cadencia de conocimiento sobre lo que estoy preguntando, pero el espacio puede ser imaginado por el, o sea, por el sujeto, exactamente. El espacio puede ser imaginado por el sujeto. En este caso, usted se puede imaginar un espacio para que nosotros podamos adentrarnos a la realidad más rápidamente, por decirlo así. Bien, sí, te entendí, pero cuando hablamos, por ejemplo, de una realidad del pasado, hay que diferenciar entre lo que es una imaginación y lo que es una verdad. O sea, qué sé yo, toda la historia es un pasado. Que Jesucristo existió entre nosotros es un pasado real.
No estamos hablando de fantasías ni de imaginación como fantasía. Estamos hablando de recuerdos, vivencias del pasado, vividas y transmitidas por aquellos que vivieron esa experiencia. Si nadie la vivió, lo que se está contando es una mentira. Alguien tuvo que vivir, porque el primero que vive es el que se le llama fuente primaria, al que nadie le contó por qué se hizo la experiencia. Ese se llama fuente primaria. El que dice lo que le contaron, eso se llama fuente secundaria. Yo vivo aquí hablando de Aristóteles y de Tomás, pero yo no conocía a Aristóteles ni a Tomás. Y es posible que conozca mucho más de Aristóteles y Tomás que lo que conocieron las fuentes primarias. Pero yo lo conozco, a pesar de que sea como fuente secundaria, como verdades, porque concuerdan con el hecho. ¿Cuál hecho? El plano de la objetividad, no el plano de la imaginación. Entonces, la imaginación es un plano intermedio, es un plano mediático. El plano de la objetividad es un plano trascendental. El espacio que nosotros compartimos es un espacio presente que se hizo pasado, pero no pasado imaginado, sino pasado vivido, y que yo lo traigo en mi imagen. Entonces, hay dos tipos de imaginación. La imaginación que es recuerdo y conocimiento, que respeta el espacio compartido, y la imaginación que es fantasía. Okay, yo me puedo imaginar que estoy volando como Superman, y qué sé yo, fantaseando. Y hay que diferenciar entre una imagen que es conocimiento y una imagen que es fantasía. Entonces, cuando Aristóteles nos habla de esa imagen conocimiento, nos habla de lo que se llaman los sentidos internos. Aristóteles dice hay 5 sentidos externos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. 5 sentidos externos. Sin vista seríamos ciegos, sin oído seríamos sordos, sin gusto no sentiríamos los sabores, sin olfato no sentiríamos los sabores, y sin tacto no sentiríamos lo caliente, lo frío, lo suave, ¿cómo se llama? La textura, la temperatura, y por lo tanto nuestra mano es como si estuviera anestesiada, no sintiera nada. Y si yo fuera ciego, sordo, sin olfato, sin gusto y sin tacto, es como si no existiera en este mundo. Porque este mundo yo lo conozco gracias a los sentidos de afuera, externos, dice Aristóteles, los sentidos que me comunican con el mundo. Ahora bien, esos sentidos, que también lo tiene un perro, un caballo, un ratón, lo que la vista, los colores que recibe la vista y las formas, los sonidos que recibe el oído, los olores que recibe el olfato, los sabores que recibe el gusto. Ojo con esto, porque no estoy hablando de colores para el ojo, sino para la vista. El ojo, aunque tú estés muerto, lo tiene ahí, pero la vista no. La oreja la tiene ahí, pero el oído no. La lengua la tiene ahí, pero el gusto no. Cuando hablamos de sentidos, estamos hablando de un nivel de vida. Si tú te mueres, ya no hay oído, ya no hay vista, no hay gusto, no hay olfato, no hay tacto. Bueno, esos 5 sentidos son los sentidos externos. ¿Qué dice Aristóteles? Hay otros 4 sentidos internos, entre los cuales está el que recibe los colores de la vista. Si yo me como una manzana, la vista recibe el color, el olfato, el olor, el gusto, el sabor, el oído, el sonido, mi mano, la suavidad y textura de la manzana. Pero hay un sentido común que integra y recibe los datos de los 5 sentidos. Y no solamente lo integra, sino que llena, recupera según lo pasado. ¿Cómo lo pasado? Yo no tengo que ver, ustedes me ven a mí y no tienen que decir que mira, el profesor Martín tiene huesos por dentro y tiene sangre. Aunque ustedes no la estén viendo, ustedes lo saben. ¿Cómo lo saben? Por los conocimientos pasados. ¿Es una imaginación o es una verdad? Bueno, pero es que para conocer la verdad
tienen que tenerla en la cabeza. Entonces, ustedes completan lo que están viendo. El oído recoge lo que oye, la vista recoge lo que ve, el sentido común integra los datos. La imaginación o fantasía noxiológica, no fantasía de fantasear, de que yo estoy volando o quiero, estoy volando como Superman, sino la fantasía como recuperación. Yo sé que los gatos tienen hueso, aunque yo no vea los huesos de un gato. Yo sé que cuando veo una piedra es maciza por dentro, aunque yo no tenga que romperla para verle que no es hueca, sino que es maciza. ¿Cómo yo sé? Digamos, completo con la imaginación. ¿Cuál imaginación? Los conocimientos aprendidos. Llenan lo vivido. Y además de eso, la memoria y la memoria y los recuerdos, que es lo que Aristóteles le llama, bueno, le llama así, memoria y reminiscencias. Memoria y reminiscencias. Ahora, hay otro tipo de conocimiento que son, Aristóteles le llama, del sentido común, del sentido común no, de la conciencia sensitiva, que también la tienen los animales, que Aristóteles le llama cogitativa o estimativa, que es la capacidad de valorar. Veo que esa silla me sirve para sentarme, aunque nunca me haya sentado en ella. Veo que esa piedra me sirve para defenderme, aunque nunca la haya utilizado. De tal manera que no es ni recuerdo ni memoria, sino que es una proyección que yo hago en función de las necesidades que tengo. Un gato, aunque nunca se haya comido un ratón, si tiene hambre y lo ve comida. ¿Quién le enseñó? Tú dices los instintos. Ok, diría Aristóteles, la estimativa, la capacidad de valorar. Y eso también es conocimiento. Entonces, esas imaginaciones, porque una cosa es lo que yo recibo de afuera, eso, aunque esté dentro, viene de afuera, uno le ve la objetividad y uno lo está diciendo que está afuera. Pero las mediaciones, ¿cómo yo sé que ustedes tienen eso? Bueno, por las mediaciones, yo sé que todos los seres humanos tenemos un sistema óseo y tenemos un sistema sanguíneo, etcétera. Y aunque no haya que romperlo a ustedes para verlo, mi imaginación lo completa. ¿Cuál imaginación? No la fantasía, sino la noxiológica. Es posible que yo recuerde un hecho. Ah, mira, en la cancha pasó tal cosa. Yo no te estoy llevando a un espacio ficticio. Yo no te estoy llevando a un cuento, Blancanieves y los 7 enanitos. Yo te estoy llevando a un recuerdo, a una memoria. ¿Qué es un recuerdo o una memoria? Un pasado vivido de este espacio compartido, pero no en este presente, pero es este mismo espacio compartido. Fue en este espacio que te di teletrayón en la cancha. No fue que yo me imaginé, wow, ¿qué trayón se dio? ¿Dónde? En mi cabeza. ¿Se cayó? No, no se cayó. Me lo imaginé. Eso no es un recuerdo. Eso es una fantasía. Pero si yo vi que te caíste y yo digo, profe, se cayó fulano, yo no estoy imaginando. Es una imagen, pero es una imagen noxiológica. Es una memoria, le dice Aristóteles. Traer la vivencia de lo pasado al presente. De hecho, yo no puedo conocer nada si no tengo el auxilio de las mediaciones. Yo ni siquiera puedo decir que se cayó un seminarista si no viene de atrás. No basta que yo lo vea desde fuera. Necesito el complemento. Si no veo de atrás, ¿qué significa ser seminarista? ¿Qué significa caerse? Yo no puedo decir se cayó un seminarista. Tengo que saberlo. ¿Qué es eso caerse? ¿Qué es eso seminarista? Es un conocimiento que viene por el proceso de inducción, que se tiene que corresponder con el hecho objetivo. ¿Qué es objetivo? Que tiene lugar en el espacio de los objetos, en el espacio compartido. Si tiene lugar, ya sea como presencia, receptáculo o ausencia, ¿verdad? En la proposición, si tiene lugar en el espacio compartido, es objetivo y es conocimiento. Si lo que yo estoy diciendo está garantizado por lo que se está dando, presente o ausente, en el espacio compartido.
pero siempre es necesario, Avísale a Mario, no te venga a buscar. siempre es necesario el espacio de la imaginación. Perdón. La cámara de la computadora de Mario la van a traer. Avísale a Mario para que cuando toquen aquí. Bien. Nos quedan unos 3 minutos. Creo que se puede responder una pregunta rápidamente todavía en este espacio. Ahora, ¿me escucha? Sí, escucho. Profe, si todo lo que usted ha dicho es mentira y nosotros no sabemos que es mentira, entonces para nosotros eso no es un conocimiento. Bueno, en el momento que ustedes entren en un espacio de duda, son dos cosas que tú has dicho. Primero, si lo que usted ha dicho es mentira. Segundo, si nosotros creemos que es mentira, son dos cosas diferentes. Porque que sea mentira significa que Profe, estoy... si no sabemos, si nosotros no sabemos que es mentira, Ok, entendí la pregunta. Si yo estoy diciéndoles cosas que no son y como si fueran verdad, y yo estoy tratando como de engañarlo, llevarlo a ustedes a creer cosas que no son verdaderas, ¿no? Bueno, normalmente la humanidad vive siempre creyéndole a las autoridades. Por eso siempre se pensó, a la luz de lo que dijo Aristóteles y de lo que dijo Nicolás, no, lo que dijo Ptolomeo, astrónomo griego, se vivía creyendo que la Tierra era plana y que todo giraba alrededor de la Tierra. Se creyeron en dioses, mitad hombre, mitad dioses. Y de hecho, si las autoridades te viven diciendo cosas, y cuando digo autoridades también pueden ser las personas a las que tú crees, viven diciendo cosas que al final no son verdaderas, pues lógicamente tú entrarás en el engaño y tú de alguna forma vivirás como conocimiento lo que no es conocimiento. Si yo estoy convencido de que mi esposa me es infiel, yo la voy a tratar como una infiel, aunque ella sea totalmente fiel. Y si yo estoy convencido que un seminarista me quiere engañar, yo voy a tratar de defenderme, aunque ese seminarista no me esté tratando de engañar. De ahí la importancia del conocimiento. Bueno, como el tiempo se nos agotó, matizaremos un poco a la entrada de la tercera sección. Seguimos.